Bienvenidos a la clase, muchachos. Espero que hoy día la pasemos bien, que hoy día pues tengamos bastante conexión y aprendamos mucho con la clase de hoy. Si no entienden algo, chicos, de la clase, pues ya saben que pueden eh, preguntar en el momento. Y si es que algo no se ha entendido en clase, pero es porque no han estado atentos o se les cortó el internet, pues simplemente ya saben, pueden revisar los videos. Hoy día subo todo. Ya tengo los de las dos clases anteriores, cuando van a ser tres, entonces los tres de canto se suben, para que lo vayan revisando. ¿Sí? Saludos a Kevin, Henry, Alider, Irving, Diana, Stephanie. Todos vayan respondiendo o levantando la manito, please, para que sepa que están ahí. Vane, Henry, Tefi, Kevin, Mau. Hello a todos. Hello. Hola Armando, hola Alider. Super. Ya saben que es mejor. Puede que no les pida que estemos todo el tiempo con la cámara habilitada o con el micrófono. Pero lo que sí les voy a pedir es que siempre estén participativos. Es lo de siempre. Así que comencemos la clase. Permítanme un segundito. Voy a doblar esto acá para que le baje un poco al volumen de la música. Ahí, hola. Ahora sí. Tengo el retorno de la música muy fuerte y me va a distraer o nos va a distraer en la grabación y eso no está cool. Ok, entonces, nos habíamos quedado acá en accesorios básicos, en los accesorios básicos que necesitamos para, pues, ejercer o para tener un equipo mediano o de inicio para trabajar en este mundo. Pueden ser más o menos minimalistas, ya depende de ustedes, pero hay cosas indispensables. Por ejemplo, el tema de la cámara y el rig o las jaulas es algo indispensable para trabajar, en especial la cámara, ¿no? O sea, y además el protegerlo está bien porque no nos va a... no vamos a correr el riesgo de perder el equipo. Es algo bien común. Es más común de lo que ustedes creen. Pero evitarnos todos esos malos ratos, esos malos gustos, es primordial para este trabajo. Porque tenemos que ser prácticos y tener confianza en el equipo. Segundo, este pequeñín, que no es tan pequeño. Un trípode para video. ¿Ustedes pueden utilizar un tripié de fotografía? Sí. Repito, como he dicho en las clases anteriores, ¿pueden utilizar este equipo de fotografía para video? Sí, si la cámara les permite grabar con eso, ya pueden comenzar. Sí. ¿Por qué se van a restringir por temas de equipo? No tendría sentido. ¿Ok? Ustedes pueden comenzar hasta con el celular si quieren. Pero, de recomendación, tengan estos equipos. Y vayan apuntando a ello a futuro. ¿Ok? Un trípode para video y un cabezal frío o cabezal móvil de suave o de movimiento suave. Perfecto. Top. Con eso la tienen. Van a poder hacer movimientos, paneos, tilteos, acercamientos sin necesidad de estar moviendo la cámara y sacudiéndola. Entonces, es más un tema incluso de protección, porque ¿qué pasa si ustedes tienen una grabación y un rodaje muy largo? Entonces necesitan que el equipo esté seguro y estable. Lo siguiente, tener un montón de tarjetitas. Mientras más tarjetas tengan, mejor, chicos. En serio que mientras más tarjetas es mucho mejor. ¿Ok? Pero traten de que estas tarjetas siempre sean de calidad. Y no compren micro SDs con adaptadores como... ¿Dónde está? Aquí creo que tengo. Justo de estas.
A ver, voy a venir aquí al... Estas, a ver, voy a taparme cosa de que aparezca en pantalla. Estas, por favor, chicos, no las usen. ¿Ya? Estos que vienen con adaptadorcito. A menos que sea para otro fin. Yo qué sé, si quienes tengan una Nintendo Switch o quienes necesiten para sus celulares sacar información o lo usen eh, como su unidad de almacenamiento constante. Esto lo voy a mover, cosa que se llama. Ahora sí. Con el único fin que sea de almacenamiento para otros elementos, perfecto. No va a haber lío. Pero para videografía, para fotografía, para equipos sensibles, lo mejor es que tengan confianza en sus tarjetas. Puede que cuesten un poquito más y no tengan la misma cantidad de almacenamiento por el precio que ustedes vayan a pagar, pero sí van a estar seguros, uno, de que la lectura y la escritura de estas tarjetas va a ser efectiva. Segundo, que los materiales son duros, porque hay muchos materiales y muchas tarjetas dicen ser de clase 10, de clase A, bus 3, así te la venden y eh, te chantajean básicamente. Te venden mucho humo y el material es pobre y apenas ingresa a sus cámaras y se rompe, se parte. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. SanDisk tiene muy buenas opciones mientras sean las líneas Extreme Pro, Ultra o Ultra Pro o las Extreme Pro Plus, que son las más fuertes, le diremos así. Luego tenemos las marcas Lexar o TUF, que son las de Sony. Muy buenas memorias, estas sí que les van a dar satisfacciones y va a ser una muy buena inversión para largo. Y otra recomendación, no compren una tarjeta de 1 tera, 2 teras, enormes, porque van a estar dejando mucho riesgo a una sola tarjeta. Incluso por el calor las tarjetas tienden a arruinarse. Entonces es mejor que tengan varias de un almacenamiento moderado. Por ejemplo, 32 gigas o 64 gigas, no va a haber más. Es más, a un inicio yo les digo, cómprense una tarjeta de 16 gigas o dos de 16 o una de 32 como máximo. Y van a ver que van a poder practicar y nunca, por lo menos en un buen rato, no se preocupan de almacenamiento. Pero repito, traten de tener más tarjetas. Uno, por el tema de respaldo. Dos, cuando trabajen con sus equipos o con equipos de trabajo más amplios y necesiten intercambiar tarjetas, intercambiar información, no van a correr el riesgo de no tener o quedarse sin tarjetas. O en último caso, si se han olvidado en su casa y han dejado una en su mochila, pues perfecto, no van a correr ese riesgo. El camarógrafo, chicos, el fotógrafo, camarógrafo, videógrafo, filmmaker o encargado de sonido, nuestra pata de gallo, o sea, el talón de Aquiles que tenemos es que tenemos tanto equipo que tenemos que controlar bien qué equipo vamos a usar. Y a la par tenemos que ser bien organizados con ello. ¿Ok? Así que con el almacenamiento ya vamos a ver y en unas clases les voy a enseñar a catalogar. Esa va a ser rapidísimo. Pero catalogar sus memorias con información. Cosa de que tengan un flujo de trabajo mucho más rápido. Y no corran y no estén perdiendo el tiempo, ¿no? Porque pasa bastante. Así, volvamos. Luego de estas pequeñitas, apunten a tener un gimbal. Puede que no tengan la cámara de última generación, pero si su cámara ya graba en 4K, su cámara mínimamente graba a 2K, es más, graba a 1080 y ya vamos a ver eso, pero ya tienen idea más o menos cómo va.
graba en HD o en Full HD. Pero si no tiene estabilizador en cámara, se nota muchísimo, muchísimo más y van a perder mucha más información tratando de estabilizar. Entonces, lo mejor es tener una toma cruda, estable. Entonces, apuntar también a tener un gimbal. Hay de un montón de precios y creo que lo hemos hablado. Los gimbals, chicos, van a ser de lo más útiles. Ahora bien, si ustedes van a empezar con celular, hay opciones para celular muy económicas. Es más, ¿dónde tengo? Bueno, no tengo ahorita la mano. Pero cómprense un tripié de mano para celular. Y a la base, si tiene un ganchito, 1 o 2 libras de arroz. O 1 libra de frijoles. Suficiente. Van a notar que su mano, uno está más pesada y tiene un contrapeso. Pero una bolsita resistente, ¿no? Cuidado se les esté rompiendo a media calle. Pero una bolsita negra amarrada les va a hacer el paro, les va a salvar la vida y van a poder practicar. Ahora bien, ¿quieren aprender a manipular este tipo de equipos? ¿Lo vamos a hacer? Sí. Pero primero agarren un vasito de agua, llénenlo hasta el tope, hasta la línea. A ver, voy a ponerle acá de nuevo. Hasta la línea, hasta el límite, y empiecen a caminar. Pero traten de que no caiga nada de agua. Si cae agua, vuelven a empezar el ejercicio. Trácense líneas y aprendan a caminar. ¿Vamos a tener una práctica similar aquí en el curso? Sí. Vamos a hacer la práctica del camino del ninja. El caminar, pues, con un gimbal. Pero para ello, primero necesitamos aprender de contrapesos y manejar bien el equilibrio de los brazos y el cuerpo. ¿Ok? Continuemos. Luces y sonido básicos. Pueden empezar con luces LED, con paneles LED de los que ponen en canchas de salón, en los patios. Estos bloques de LED que son de 60 watts. Les va a hacer el paro, les va a hacer bien para que inicien. Van a tener mucha luz. Pero aprendan esquemas de iluminación. Los que hemos aprendido en alguna otra asignatura, aplíquenlo. Van a notar que difuminando solo un poquito a partir de esa luz, vamos a poder obtener resultados mucho más gratos que no tener luz y estar forzando la cámara directamente. Y por último, filtros. Consíganse filtros buenos para proteger sus equipos y aparte para que se les haga la vida mucho más fácil. De tipos de lentes ya hemos hablado, pero los resumimos para que no se nos olvide. Están los fotográficos, los de cine que son de terceras personas, de terceras empresas, pero que manejan monturas universales. En especial, y aquí les soy honesto, hay un montón para Canon y para Sony. De entrada ya les digo, hay un montón. Pero con la llegada de Nikon al mundo cinematográfico, pueden ir apuntando a futuro también hacia el lado de Nikon. Esto por la adquisición de Red, que lo vamos a estar comentando luego. Y a la par tenemos los lentes cinematográficos, que de esto vamos a hablar largo y tendido, creo, en esta clase, si es que llegamos. Ahora, distancias focales. Al igual que en otra asignatura que hemos pasado juntos, en lenguaje audiovisual, las distancias focales van a verse literalmente definidas a la par por su ángulo de visión. ¿Por qué? Por el ángulo de visión, porque vamos a ir tomando una porción mucho más pequeña de imagen. Pero a la par, mientras más distancia focal tengamos, vamos a acercarnos mucho más al sujeto. ¿Ok? Entonces, vamos a dividirlos fácil en 4 categorías. Ultra gran angulares o los extreme wide angles, gran angulares o angulares básicos, normales y telefotos o teleobjetivos.
¿Por qué se les llama teleobjetivos? Porque vamos a estar mucho más cerca. Lo mismo que un telescopio. ¿Quieren verlo así? En sencillito, no le damos más vuelta. Pero, aquí tenemos un gran pero. Mientras más angular sea, vamos a tener mucha más compresión y vamos a tener distorsión. Distorsión de barril. ¿Ok? Vamos a parecer un barrilito. Los bordes se terminan curvando. Y se terminan curvando hacia el centro. Por el contrario, en los telefotos, a mayor distancia focal, a mayor telefoto, o tener un super telefoto, vamos a generar un efecto contrario. En vez de empequeñecer la imagen por los lados, vamos a estirarla. Esto se le llama distorsión de cojín. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos luego. Pero para ir refrescándonos, pues la distorsión de cojín va a hacer que todos los extremos se extiendan. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora sí. Creo lo hemos visto esto antes. Creo. Pero ahora sí vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Me levantan la mano si todavía están atentos o no. Así. Súper. Entonces, en camarografía, chicos, no utilizamos valores focales o f-stops. ¿Ya? No utilizamos valores focales. Utilizamos valores de transmisión. ¿Ya? Porque vamos a tratar de que pase más luz. Los objetivos de cine por eso son diferentes. Los objetivos de fotografía sí tienen un valor focal, una apertura focal. 1.4, 1.8, 2.8, etc. Pero, si se fijan en los de cine, siempre tiene un valor T. Fíjense acá. Tenemos un T. T 2.2, 2.8, 2.4, etc. Lo propio aquí. T 2.3, 2.8, etc. Fíjense. ¿Se dan cuenta aquí? O acá, que se ve mucho más clarito. ¿Qué es el valor T? Va a ser igual a la focal, o sea, la distancia focal, sobre la raíz cuadrada de la transmitancia. ¿Qué es transmitancia? Volvamos un poquito hacia atrás. La transmitancia, chicos, va a ser la capacidad de cada elemento, de cada cristal, para el paso de energía. ¿Ok? Cada elemento. No tengo aquí el mente. Esta vez me he olvidado sacarlo de las cosas de la mochila. Bueno. Entonces tenemos un cristal. Otro, con diferentes formas. Cada elemento va a tener un grado de transmitancia. O sea, dependiendo del material que tenga, vamos a lograr mayor o menor transmitancia. Este valor siempre está escrito en el manual de cada objeto. Ay, perdón, me respiro chueco. Definido en cada manual. En todos los objetivos, chicos, siempre está escrito en cada manual del objetivo. Cómprense su primera camarita y vean el manual del objetivo. Va a tener un valor de transmitancia. Solo que para los de fotografía, siempre lo mencionan como focal y ya, pero te mencionan el de transmitancia. Ahora, si nosotros queremos utilizar de cine, o inspirados en el cine, o estas de marcas de terceros, tenemos que fijarnos en la transmitancia, para que veamos cuánta más luz va a dejar pasar o cuál es el valor que tiene para permitirnos esa luz. Y por último, los objetivos anamórficos. El anamórfico, chicos, es una belleza. ¿Ok? Hay un montón de objetivos anamórficos. Desde económicos hasta... O sea, nos podemos ir volando por las nubes.
soñar un poquito. ¿Pero podemos adquirir lentes anamórficos? Sí. Es más, si es que ustedes están utilizando celulares para grabar, o van a utilizar celulares para grabar, un lentecito anamórfico, re barato, bueno, no re barato, pero sí les va a costar yo creo unos 100, 150 pesitos, pequeñito. Van a notar un cambio de nivel en lo que ustedes graben. Van a notar lo más cinematográfico, si quieren verlo así. ¿Ok? Permítame un ratito. Entonces, ¿cómo vamos a definir, chicos, qué es o qué no es anamórfico? Principalmente son elementos ovalados. Entonces la imagen nos va a dar una idea del bokeh o de la imagen desenfocada más ovalada. ¿Ya? Para ello aquí les tengo un pequeño videito. Estos chicos se usan en la industria del cine, ¿ya? Porque da un look particular de cine. De hecho, antes de que empecemos a utilizar tantos objetivos esféricos, como se les llama a los de fotografía, o a los de apariencia regular, se utilizaban los anamórficos. Entonces, una noción mucho más clara de cine, si quieren verlo así. ¿Ya? Segundo, los anamórficos siempre permiten más luz y una imagen, una porción de imagen mucho más amplia. Fíjense acá, el aspecto del radio aspect que nos habíamos y hemos hablado, nos venimos un poquito atrás, es de cine, del cinemascopio o el aspecto cinematográfico, si quieren verlo así, que es 2 por 39 a 1 o como lo conocíamos en lenguaje audiovisual, 240. Punto final. ¿Ok? Entonces, tener un objetivo, un elemento anamórfico, nos va a permitir este look, porque agarra mucha más porción. A nivel horizontal, vamos a tener mucha más porción de imagen. ¿Ya? Capturamos mucha más imagen. ¿Hay que descomprimir? Sí, pero eso es en dos pasos. Es más, en CapCut ustedes pueden hacerlo. Ya está. Si es que no tienen un editor de video avanzado o en sus computadores no les permite la versión hacerlo, sería raro, pero si es que no pueden, en CapCut ustedes le ponen en anamórfico o si le quieren hacer a la vieja escuela, les tiran y ya está. Esas famosas dos rayitas negras se generan de manera automática porque no tienen la relación de aspecto que tiene una pantalla regular, que es 16 novenos. Aquí tenemos 240. ¿Ok? Segundo, si se dan cuenta, el desenfoque es sedoso, es limpio, es pulcro. Pero el bokeh, o el bokeh, como quieran llamarlo, el desenfocadito, pues las luces que se desenfocan, que a muchos nos gusta, siempre es ovalada. ¿Ok? Siempre va a terminar de ser ovalada. Y por último, pero no menos importante, las luces reflejadas, ¿ven? Justo lo que decía, las luces reflejadas siempre son horizontales. Si ahorita me muevo tantito y ven la luz aquí atrás, solo van a ver la mancha. Se pusieron a ladrar. Bueno, entonces van a tener estos flares, estas líneas, estos destellos de manera horizontal y natural. Ese look de verdad cinematográfico, pues. ¿Ya? Sí, Panchete Films. Qué feo nombre. ¿Ya? Entonces, chicos, recordemos, los objetivos anamórficos para cámaras son mucho más caros. Hay que reconocer,
pero no son inalcanzables. Hay opciones muy buenas, que pueden costar incluso menos que sus opciones esféricas o de fotografía. Ahora, alguno me preguntará, ¿con estos lentes puedo tomar fotos? Sí, se puede. ¿Por qué no? No tiene nada que ver con el lente. Lo único, vamos a tener que descomprimir un poquito la imagen y estirarla. Luego nada más. Pero de poder, se puede. Es más, para cinematografía es mejor que tomen fotografías con el lente que van a trabajar en el rodaje. Si van a trabajar con anamórficos, lo mejor es que se vea con el anamórfico. Ahora repito, para celulares hay un montón. Y para que ustedes practiquen, es más, pueden hasta alquilar. O si trabajan con ello, pueden hasta alquilar. ¿Ok? Aquí en Bolivia hay agentes donde alquilan. O ustedes pueden prestarse. ¿Ok? Ahora lo que les mencionaba. Agarramos mucha más porción. Este es un lente de noción clásica a 16 noveno. El clásico. Digo, a 4 tercios. Lo que tomaría fotografía cualquier lente. Pero fíjense la distancia que tiene. Es un 85 milímetros. Ya estamos empezando en los telefotos. Por eso tenemos una porción tan cerrada. Pero con los anamórficos a 100 milímetros, o sea, mucho más telefoto, fíjense cuánta porción tenemos. ¿Se dan cuenta? La porción que agarramos con anamórfico es muchísimo más amplia y nos va a dar ese look especial, ese desenfoque natural. ¿Ok? Entonces, apunten en algún momento, si es que se van a dedicar al mundo audiovisual, a trabajar con un anamórfico si es para eso. Pero bien, no todo es anamórfico. Así que, de inicio, ustedes pueden hacer un falso anamórfico. Para ello me vengo acá y hablamos un poquito. En postproducción, ustedes aléjense de donde están. Calculen como si estuviesen un par de metros hacia atrás o un par de distancias hacia atrás. Si digamos están en 70, traten de estar como si estuviesen grabando a 50 milímetros, o sea, traten de tomar más distancia. Y si es que están a 50, pues aléjense un poquito del sujeto y a 35. Y con la misma porción, recórtenlo. ¿Puede hacer un falso anamórfico? Sí. En postproducción, ustedes le pueden poner los flares horizontales. Sí. Les va a llevar más tiempo, naturalmente. Pero no por ello significa que no puedan obtener este look de entrada. ¿Ok? No, no por el hecho de no tener significa que no van a poder realizarlo. ¿Ok? Hay formas. O sea, si nos alejamos un poquito más, puede que tengamos algo similar. ¿Ya? Ahora bien, incluso podemos utilizar una distancia focal más reducida, alejarnos de igual manera, y pues vamos a tener una porción mucho más amplia. Y ahí hacemos el recorte. Ahora bien, depende de la cámara que tengan, va a soportar o no este tipo de lentes, es irrelevante, pero tiene que tener la montura de su cámara. Sabemos que montura vamos a hablar de lo que embona con el lentecito, ¿ok? Creo que lo hemos aprendido en algún momento, lo vamos a ver después. Pero hay un montón de... Oh, Vanessa, te uniste de nuevo. Ahora fíjense, ahondamos un poquito más en el tema anamórfico porque es muy importante. El anamórfico, chicos, casi siempre, casi siempre, ay, tienen que darle una multiplicación por 2. O sea, tenemos que estirarlo por 2. ¿Ok? Y si se dan cuenta, cuando lo tenemos comprimido, esa misma porción es mucho más amplia que de una composición con un objetivo. Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo acá. Pero es porque vamos a tener mucha más información en los bordes. Esto porque estamos comprimiendo demasiado la imagen. ¿Ok?
Ahora, lentes de cine hay un montón y para esto yo les pido, más allá de que les mencione algunos, que investiguen, y esto sí es como actividad, investiguen qué lentes utilizaron en sus películas favoritas, ¿ya? Y creo que les había mencionado en la anterior clase que tienen que empezar a ver más películas para esta asignatura. Pero ya no con un enfoque de entretenimiento, sino traten de analizar la parte técnica o cómo se ha elaborado, cómo se ha producido, pues, ¿ya? Entonces, a priori tenemos... Ay, la musiquita se nos fue. Ya. Tenemos los lentes Hasselblad, que son míticos. En el cine, después de los Cookie, son míticos. Hasselblad tiene opciones muy baratas, que son de cine, y luego están opciones muy caras, que en su mayoría cuando hacen cine, esto lo alquilan, no lo compran. Es muy raro que una producción compre equipo. Ese es ahí un temita. Porque sale mucho más barato rentarlo y no tenemos que tener algo propio. ¿Eh? Y luego vamos a ver qué serían su contraparte en el mercado, su competencia directa, que son los Optima, los Angenug Optima. Este tipo de lentes son anamórficos, son de cine, son bastante caros, pero aquí en Bolivia sí los alquilan en Santa Cruz. ¿Ok? Entonces, si es que en algún momento necesitan del dato, pues en Santa Cruz sí alquilan. En específico, este estuche. Ahora, los que mencionaba antes, que son, considero yo, y ustedes se van a dar cuenta al buscar acerca de sus películas, una de las familias de lentes más, con más pedigrí, con más nombre en el cine y en la producción audiovisual, que son los Cookie Cinema. Son una joya. ¿Para qué le damos más vuelta? Son muy, muy bellos. Son grandes, eso sí, son enormes. Son de muy buen cuerpo. Pero a la par tienen una nitidez impresionante para ser de cine. Algo que tengo que mencionarles, chicos, la mayoría de los lentes de cine, si no es que todos, bueno, algunos no deben ser, pero la mayoría son manuales. O sea, tenemos que aprender a enfocar con la mano, como con foquista, ¿verdad? Hay que aprender a manejar el anillo del enfoque. Por eso les decía que ustedes con muy poco pueden lograr una producción muy elevada. Y eso es lo que nos vamos al siguiente apartado. Los Panavision Super Speed, Hyper Speed, Anamorphic Speed, etcétera, etcétera, etcétera. Son toda esta familia de lentes o de objetivos. A ver, películas que han grabado con Panavision. Harry Potter, Transformers, Quantum Manía creo que se ha grabado con este tipo de objetivos Panavision. Son muy nítidos, son bellos, pero, aquí hay una comparación. Un Panavision Super Speed clásico y un Nikkor 35 milímetros. Ese tipo de lentecitos viejos. Y son manuales por si acaso. Y estos en la 16, el mismo encuentran hasta en 200 bolivianos. En serio, búsquenle. Y si ustedes tienen mucha más suerte, pues van a encontrarlo más barato. Tal vez encuentren muchos más objetivos. Pero Nikkor, tiene la suerte y el conocimiento, por su historia, de tener muy buenos lentes, muy buenos cristales. Ni Canon ni Sony ha podido igualar la nitidez que presenta y el color que puede dar este tipo de objetivos, que son incluso viejos, pero van a tener esa textura natural y ese color natural.
No va a tener tinción como es en Sony, que siempre se orientan más a los violetas, o los Canon más rojizos. Eso por el tema también de los sensores de sus cámaras que están orientados a ese color. Es su ciencia de color. Pero Nikkor siempre ha tratado de ser neutral. Entonces, puede que ustedes no tengan para un Panavision de cine, pero la producción sí les da para comprar un objetivo manual de Nikkor. Un 35 milímetros, un 50 milímetros, un 24 milímetros, un 14 milímetros, que sean manuales. Ustedes ponen un anillo y un follow focus, que lo vamos a ver en la clase práctica, espero. Y vamos a poder enfocar naturalmente, manualmente, como se debería hacer. Y no vamos a tener mucha diferencia entre ambos. Se los prometo. La diferencia es muy escasa. Por eso se los compara. Ahora, vamos a redundar un poquito en lo que hemos hablado en el semestre pasado de los ratios de aspecto, pero no vamos a entrar a profundidad porque ya sabemos. Tenemos televisión a 4 tercios, televisión digital, videos, pantallas actuales a 16 novenos. Y luego nos vamos a los que son más angulares, los widescreen o los que son de cine. 240 o 239 que hemos dicho que es el anamórfico. Y el 1.85 que es el cine estándar. O sea, tamaño proyección, si quieren verlo así. ¿Podemos hacer películas con cualquiera? Sí, sí y sí. ¿Pueden ser exitosas con cualquier ratio de aspecto? Sí. Sí. Una película que ha tenido mucho éxito y ha sido reclamada para ser lanzada, que ha sido a 4 tercios, que es un... Actualmente es poco común verlo. Pero en 4 tercios hemos podido ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ha sido rodada, producida y emitida a 4 tercios. ¿Esto por qué? Primero, por un tema creativo. Segundo, porque tenemos mucha más información, tanto arriba como abajo. No es por el contrario, como el anamórfico, tenemos más porción en los laterales. En cambio, en 4 tercios tenemos más información arriba y abajo que hacia el lado horizontal. ¿Ok? Ahora, de los otros no hablamos mucho porque son estándares, lo vemos de a diario. Estamos viendo a 16 novenos esta clase. Ahora, hablemos de los sensores, chicos. Y esto es muy importante porque no podemos dejarlo de lado. Sensor full frame o de sensor de formato completo va a tener el mismo tamaño que la película, el film, ¿no ve? 36 por 24 milímetros. Vamos poquito más abajo, que sería el recorte a Super 35, que es el APS-C High o APS-H. Y vamos a ver que está mucho más recortado. Aproximadamente vamos a tener un 24-15 milímetros aprox. Y así vamos bajando. Sabemos que APS-C y APS-C de Canon, a quienes sean usuarios de Canon, conozco algunos, tenemos diferente composición o reducción de tamaño. Para la mayoría, APS-C va a ser 1.5 veces, o sea, dividido entre 1.5, mejor dicho, a full frame. O sea, vamos a tener, vamos a quitar casi la tercera parte. Pero en Canon es 1.6. Entonces reducimos un poquito más. ¿Ok? Ese es por el tema de sus sensores. Y es su tecnología. Ahora, vámonos más pequeños. Pulgada y media. Buenas cámaras de pulgada y media. Formato micro 4 tercios. O de 1 pulgada. Tenemos una infinidad. Pero resaltantes todos los de Lumix. Bueno, no todos. La mayoría de Lumix prefiere trabajar a micro 4 tercios. A 4 tercios.
que sería 4/3 de full frame. ¿Ok? Dividido entre 4/3. Mucho más reducidito. Ventajas de tener un sistema con un sensor mucho más pequeño. Vamos a poder poner objetivos más amplios y vamos a tener una cercanía mucho más notoria, sin perder la calidad o nitidez que nos presente cada sensor. Contras de tener un sensor más pequeño cada vez. Menos información y a la par los fotocitos o las celdas de los las celdas que tenemos en nuestro sensor, nuestras celdas fotosensibles, van a recibir menos información. O sea, vamos a terminar forzando ligeramente más las cámaras. Pero eso no significa que podamos lograr resultados mejores. Puede que con full frame tengamos mucho más rango y mucha más información para tratar la iluminación. Pero no significa que con APS-C no logremos lo mismo. Es más, con APS-C la mayor parte de las cámaras de cine de Sony, Blackmagic, Red, Arri son APS-C. ¿Por qué? Porque pueden poner un sensor más pequeño y poner una amplia gama de objetivos. Ahora bien, si ustedes como están comenzando, van a salir recién o ya tienen una camarita base, lo más seguro es que sea APS-C. Es más económico, tiene muchas más habilidades, los lentes son mucho más económicos, abismalmente más económicos. Sí, a la larga te das cuenta que es mucho más económico. Y las versiones más actuales, chicos, no tienen nada, absolutamente nada que envidiar a las versiones full frame. Si tienen, es más, si son usuarios de Canon, 60D, 70D, 80D, 90D y Mark, ¿cómo es la 5D? Mark II, Mark III, Mark IV creo que es, si no me equivoco, y la 6D Mark II y 3. Todas esas cámaras, ustedes busquen cómo desbloquear. Hay una infinidad de formas para desbloquear su cámara y van a poder utilizar los formatos actuales. 4K, los formatos Full HD, 10 bits, utilizar RAW dentro de estas cámaras antiguas. Porque el sensor, chicos, es un elemento fotosensible, pero el software es quien va a darle toda esa matemática y ciencia de color para que tengan un resultado mejor. Entonces, si son usuarios de Canon, métanle duro, porque van a poder tener mucha más capacidad con poca inversión. Y eso es algo que tenemos que buscar al inicio. Sacar mejores resultados con menor inversión. Y ya luego invertimos para tener mejor equipo y más resultados. ¿Ok? Ahora, resoluciones no es lo mismo que sensores. Resoluciones amplias, como el 8K o el Ultra HD de 8K, son imágenes enormes con mucha información. Pero para reproducción, lo más seguro es que ustedes terminen en 4K o en 1080, que son estos pequeños. ¿Ya? O tal vez en 2K, que sería cinema digital o el cine digital. Pero ¿para qué nos serviría grabar? Porque hay cámaras, las Blackmagic, las cámaras de Sony, algunas Nikon con la Z8 y la Z9, Canon con la que es R5C de las de cine, que permite grabar a 6K o a 8K. ¿Para qué necesitamos tanto? El 4K, fíjense, que puede ser lo que necesitamos para hacer cualquier producción. Con tanta información podemos mover, o sea, podemos hacer recortes. Para eso sirve tener tanta información. Y para al dar un downscale, los voy a anotar aquí en los mensajes. Esto es bien importante. Para hacer un downscale o bajar de escala con mucho más detalle, vamos a tener ligeramente una imagen más crispada, más punteada, o sea, vamos a tener más detalle. Fíjense acá. En este momento yo estoy con 2K. Si me pongo en 4K,
Fíjense cómo cambia la cantidad de información y la definición. Si es que tienen un buen internet van a notar ello. Pero, o sea, espero que tengan un internet aceptable. Pero ¿qué pasa si le pongo la calidad mínima? Fíjense. Van a darse cuenta que uno tarda más y tienen mucho más ruido. Es más, a algunos incluso les ha debido parecer a este sector. A ver, fíjense aquí, en todo este sector, más cuadraditos, más líneas. Pero si nosotros utilizamos el necesario, que sería 1080, fíjense cómo cambia. Tenemos tal vez más ruido, pero tenemos mucha más información. Entonces va a ser incluso más rápido el tema del enfoque. Son temas específicos, pero al dar un downscale, o sea, cuando reducimos de resolución, escala, uno vamos a permitirnos tener más detalle y otro que vamos a poder hacer recortes durante todo el sensor. Entonces, podemos hacer acercamientos mucho más naturales. Fíjense, si yo solo tengo que utilizar 1080 para cualquier producción, para redes sociales, etcétera, fíjense todo el espacio en el que puedo trabajar. O sea, agarro este cuadradito azul, este que dice 1080, agarro y puedo mover en todo esto. Van a entrar 8 veces el mismo. 8 veces este rectangulito. En todo acá. 16 de estos ingresan en todo este espacio. Entonces, vamos a poder movernos bastante mejor. ¿Ya? Ahora, lo que les decía, y creo que hemos tenido una actividad similar en la anterior clase, pero ahora yo les voy a pedir, primero tómenle una captura. Esta es la actividad para esta clase, o sea, la vamos a hacer para hoy. Tomen una capturita. Les voy a pedir que busquen 10 películas grabadas con lentes esféricos o aspherical. Segundo, 10 películas grabadas con anamórfico, con lentes anamórficos. Ustedes busquen 10 películas grabadas con lentes anamórficos. 5 películas grabadas estrictamente con el objetivo 35 milímetros, porque muchas veces no necesitan más. Con un 35 milímetros y diferentes angulaciones y planos, no necesitan más, ya está, la tienen hecha. Por eso es tan querido el 35 milímetros. 5 cortometrajes grabados con lentes de fotografía. Eso van a encontrar un montón. Un montón. Y para la siguiente clase, les voy a pedir que vean. Voy a darles dos opciones. Y les anoto aquí en el chat para que lo tengan. Interestelar. O Oppenheimer. ¿Por qué estoy tomando solo a Christopher Nolan? Si es que alguno es conocedor de cine. ¿Por qué tomo a Interestelar o a Oppenheimer? Su fotografía es bellísima. Es muy hermosa. Y me refiero a la cinematografía y a los equipos que utiliza. Por eso les pido que miren la película y analicen el equipo que se ha utilizado para la película. Ahora, si no son fanáticos del género ciencia ficción o drama documental, pueden ver esta otra que va a ser la tercera opción para que no se encasillen y no sufran tanto con las tramas. La película se llama
Silencio al frente de batalla de John Friend. Silencio al frente de batalla. Cualquiera de estas tres pelis. Véanlas, analicen a nivel técnico, o sea, nutran su vista a nivel técnico. No solo con el trama, ¿no? Que eso es bueno. Pero sino a nivel técnico, la imagen, que es lo que nos importa para esta clase, ¿no? O sea, para este semestre. Estas tres películas, chicos, les van a nutrir mucho porque van a notar que utilizan una amplia gama de objetivos y de equipos. Y en su mayoría han buscado lugares para que se grabe como tal. Christopher Nolan es un director que prefiere hacerlo todo lo antiguo, que todo sea real. Por más fantasía que sea la película, prefiere hacerlo lo más real posible o con elementos reales. Además, vamos a estar hablando de tres películas que han sido nominadas y ganadoras en los Oscars en años pasados o en este año. Oppenheimer es una favorita. Si es que ya la han visto, véanla de nuevo, pero ahora con este enfoque. Y para que no se sientan tan cerraditos, les voy a dar una última que maybe a alguien les va a gustar. Y estamos hablando de... me olvidé el nombre, ahorita sabía. Mucho se me ha pasado. Mm, mm. Zona de interés. Otra película que ha sido nominada a los Oscars este año. Y véanla. Véanla, se van a dar cuenta. Ahora bien, por último, si simplemente quieren aprender de camarografía y cinematografía, busquen del director. Busquen del director Wes Anderson. En especial, es una película que a mi gusto carece de cierta lógica, carece de trama, gusto propio, carece de un sentido lógico. Tal vez para los más entendidos en cine, me refiero a críticos de cine, estudiosos de la cinematografía, sí entiendan Asteroid City. Pero a nivel gráfico, chicos, es un alucine y es un disfrute, porque es de lo más académico que hay. Líneas muy marcadas, una composición muy simplista y minimalista, todo se entiende dentro de su imagen, más no la historia. Hasta ahorita trato de entenderla bien, es una mezcolanza. Pero Asteroid City tiene todas esas nociones que nos pueden servir como camarógrafos. Ahora, en general, Wes Anderson tiene esa noción. Es mucho más académico. Es la frase que le define. Es académico en sus planos. Es muy medido, muy meticuloso en el tema de los planos. Interest Zone, una muy buena película, una trama muy dura. No es en torno estrictamente a los protagonistas, sino el entorno lo que importa y se van a dar cuenta bastante. Silencio al frente de batalla, una mirada desde el lado de los alemanes en la guerra, pero con John Friend como director de cinematografía y camarografía. Una belleza de cine, un goce espectacular en todos sus planos. La película sí es bastante cruda, así que si son sensibles no les recomiendo que la vean, si es que son sensibles. Oppenheimer, lo propio, muy buena cinematografía. Aprendan y vean, analicen. O Interestelar, que es mucho más ciencia ficción, más amigable, la trama se entiende perfectamente. Y igual que las otras, la cinematografía y la camarografía que tienen está muy por encima del resto. Entonces,
Creo que con estas opciones van a poder realizar la actividad y les menciono algunos detalles para el último punto, porque estos vamos a buscarlos al final de la clase. Les voy a dar media hora para que los realicen a las 9. Normal, chill, ustedes van a poder hacerlo aquí en clase y lo van a enviar. Con la última, que es de las películas que les he dejado acá en los mensajes, averigüen qué equipo se ha utilizado. Primero. Segundo, ¿quién es el director? El director y el director de fotografía o cinematografía. ¿Ok? Porque eso es lo que nos importa. Y tercero, quiero que ustedes hagan un análisis y escriban un análisis visual. Visual. No les estoy pidiendo del trama. Total, igual he visto las películas. No va a servir de mucho para esta asignatura. Lo que sí importa es que hagan un análisis visual de estas, para que a la próxima clase compartamos entre todos y debatamos acerca del tema. A mí me ha parecido bien, a mí no, etc. La próxima clase va a ser un debate, por lo menos una media hora de debate, de todos estos puntos, o sea, de la película, ¿no? Todo su goce visual. Quiero saber qué les ha parecido a ustedes. Y si al final no les ha agradado, también es válido, es una crítica. No he encontrado gusto visual, ha sido muy aberrante, no le he encontrado sentido, es válido. Pero quiero que sean y traten de ser lo más quisquillosos, lo más detallistas posible con este ejercicio. ¿Ok? Entonces, no olvidemos director, director de cinematografía o fotografía y su análisis crítico visual. ¿Ya? Y a la par tienen, como se menciona aquí en el enunciado, analizar el equipo utilizado. Cámaras, objetivos. ¿Esto encuentran en internet? Sí, les va a tomar una media hora, 20 minutos máximo. Y eso. Si son lentos al buscar. Pero repito, 20 minutos máximo para que lo googleen y ya van a tener la información. Lo más importante va a ser que vean la película. Ahí sí les voy a pedir y les voy a decir que vean un poquito más. Y les va a servir bastante para nutrirse y que vayamos practicando este ojo. ¿Ok? Todos los que hayan entendido, please, levanten su pulgarcito. Quienes no le hayan entendido, ya, Vanessa dijo sí. Los demás, Mau también, Diana también, Kevin igual. ¿Alguien tiene una duda, chicos? Ah, antes de que se me olvide. Ven, se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando. La actividad, o sea, todo lo que tiene que estar escrito, si se dan cuenta hay que tener algo escrito aquí, ¿verdad? Hay que tenerlo escrito. En un PDF, please, o sea, agarran un documento Word y en un PDF. Esto no lo van a subir a la plataforma de momento. Después del debate sí, ¿ok? O sea, después de la próxima semana sí lo suben. Pero esto que dice 10 películas, etcétera, lo vamos a hacer al final de la clase. Como les había comentado, no vamos a tener mucha tarea para casa más que ver pelis. No es justo. Entonces, vamos a hacerlo aquí en clase, pero con su análisis lo presentan después del debate. ¿Ok? Ahora sí, ¿entendidísimo? ¿No hay dudas? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Alguien respondo. Hola. ¿O hay alguna duda? Sí, le hice una consultita sobre Dime. las 10 películas. Dijo en la parte del debate, ¿vamos a debatir de cada una de las películas que vamos a encontrar o todo en general? No, por ejemplo, mira, digamos, tú, Diana, ves, yo qué sé, Oppenheimer.
¿Es la que te ha agradado, la que quieres ver por curiosidad? Te antoja esa. Súper. Voy a preguntar a todos si es que alguien más ha visto Oppenheimer y va a haber un debate directo. Si no, todos vamos a apreciar tu comentario y vamos a hablar sobre el tema, pero va a ser cortito. Ahora bien, si digamos tú eliges Interest que ha sido la peli que has elegido para ver, y nadie más lo hace, pues tú emites tu comentario y ya está. Ahora, si todos eligen Oppenheimer o todos eligen Interestelar, todos van a hacer su crítica y debate al respecto. Pero por eso les he dado varias películas. Les he dado una, dos, tres, cinco películas. Principalmente me interesaría que vean Interestelar, Oppenheimer o El silencio al frente de la batalla. Esas tres. Las otras dos son opcionales, ¿ok? Repito, Asteroid City no te deja bien confundido. Es, muchos de quienes conozco han quedado bien confundidos, entonces, para ahorrarles el juego o interesante, igual es, hay que entenderle un poquito más al entorno. Yo les diría entre Interestelar, Oppenheimer o Silencio al frente de la batalla. Esos tres, de preferencia, para que lo vean. Ahora, las otras dos, repito, es opcional. Si quieren ver, háganlo. Si quieren hacer la crítica de esas dos, háganlo. Pero me interesaría más que debatamos de las tres iniciales. ¿Ok? Pero eso es para que tengan amplitud y si ya en el futuro quieren ver estas películas, les invito a hacerlo. Son muy buenas, ya sea por guión o por el nivel visual que puede tener. ¿Ok? Ahora sí, Diana. Sí, Lisa, gracias. Súper. Ahora sí, como vamos a tener esa media hora de trabajo desde las 9, seguiremos avanzando, chicos. ¿Les parece, please? Así que tomen apuntes que esto ya es otro capítulo. Vamos a hablar acerca de el control de exposición. ¿Ok? O el exposure control. El control de exposición. ¿Por qué le damos mucha vuelta? Y lo vamos a hacer así de rápido. Rapidísimo. Porque son cosas que ya sabemos, que ya hemos practicado, que ya lo hemos visto antes. Ya llevamos rato hablando del tema. Entonces no nos va a tomar tiempo. Triángulo de exposición, ISO, apertura y velocidad. Rapidito. Podemos reducirlo a tres partes. Diafragma, velocidad, ISO. Diafragma, hemos hablado de la apertura. Lo que en cine sería no focal, sino sería la transmisión. ¿Okay? Número T, no es F18, es T12, T18, etc. A mayor apertura, mayor profundidad. Menor apertura, menor luz, más detalle en la profundidad. ¿Okay? Velocidad. A más rápido sea el sensor, menor ingreso de luz. A mayor sea el tiempo de exposición, mayor ingreso de luz, pero esto va a tener un punto específico en camarografía, en videografía. Y luego está el ISO. A mayor ISO, más sensibilidad en el sensor, pero vamos a tener mucho más ruido. Y viceversa, menor ISO, vamos a dejar de forzar al sensor por una fuerza electromagnética. O sea, no le vamos a cargar de electricidad. ¿Ya? Ustedes pueden descargarse el triángulo de donde sea, lo tienen en internet. Ahorita pueden googlear el triángulo de exposición, pero le damos una vueltita rápida. Tenemos velocidad de obturación o obturación y ya, ISO y el diafragma o apertura. Como les decía, a un diafragma más cerrado entra menos luz, pero tenemos más detalle, más profundidad de campo. Ahora, de manera inversa, si tenemos un diafragma mucho más abierto, va a entrar más luz, pero vamos a tener menor profundidad de campo. O vamos a tener el fondo más desenfocado.
Punto. En ISO, mientras menos sensibilidad inyectemos a nuestro sensor o necesitemos menos sensibilidad, vamos a lograr una imagen mucho más limpia. Por el contrario, si utilizamos mucho más ruido, vamos a ensuciar la imagen con ruido. Ahora, ensuciar es una palabra muy fuerte para mencionar un video, una captura. ¿Por qué? Porque algunas veces es necesario que tenga esa textura. Es necesario que tenga ese crispado. ¿Ok? Eso ya depende del enfoque creativo que tengan ustedes. Y por último, la velocidad. A una corta exposición vamos a dejar que entre menos luz, o sea, a más velocidad vamos a dejar que entre menos luz, vamos a congelar la imagen, o viceversa, la larga exposición va a entrar más luz. Pero repito, aquí hay un punto muy especial. Esto ya sabemos. El que es exposición es cuánta luz ingresa al sensor. No le damos más vuelta, no vamos a hablar más del tema porque ya es repetitivo. Pero los rayos de luz entran al sensor, se impregnan en el elemento fotosensible y tenemos una imagen. ¿Ok? La exposición correcta siempre va a ser una exposición neutra. Ni muchas luces altas quemadas o ni muchas sombras que pierdan información, como acá. Fíjense. Acá pierdo información. Pero si acerco demasiado mi cara, empiezo a generar puntos blancos. Bueno, ahorita no lo controla bien creo la cámara, pero se podría quemar la imagen. ¿Ya? Aquí el ejemplo clarito. O puede estar subexpuesto, que no tiene, o sea, están levantadísimas las sombras, estamos dejando pasar muy poca luz. O el sobreexpuesto, que estamos dejando entrar demasiada luz y nos está quemando. Entonces, un correctamente expuesto es un término medio, donde tenemos información en ambos bandos, tanto en sombras como en luces altas. No les voy a pedir que realicen esto porque ya lo hemos hecho. Pero si ustedes quieren, saquen una capturita. Y quienes no tengan cámara, les insto a practicar, les sacan una capturita y tienen el QR. Practiquen y noten cómo es subexpuesto y cómo es sobreexpuesto. No les voy a pedir que hagan esta práctica, pero sí que entren a la paginita para que vayan a verle un tantito. ¿Ok? Ahora, hablemos de esto que es importante. Y aquí vamos a tocar un tema. La compensación de exposición. Ustedes cuando empiecen a componer y a utilizar su cámara en modo manual, van a darse cuenta que en algún punto no tenemos el mismo paso de luz o no podemos reducir más los valores para que se oscurezca sin perder información. Entonces ahí es donde entra la compensación de exposición. Vamos a compensar digitalmente todos estos valores para así lograr un resultado deseado, un resultado puntual. Podemos compensar con un paso de luz, menos un paso de luz, menos dos pasos de luz, ya depende cómo trabaje sus equipos, sus cámaras. Pero nos va a permitir pues que tengamos una imagen ni muy brillante, pero ni muy oscura, más equilibrada. Ahora, un valor que jamás tienen que olvidar, y les pido chicos, no lo olviden, es el valor EB o el valor BE. En inglés es Exposure Value, o BE, que es valor de exposición en español. Va a ser esta combinación de todos los elementos del triángulo en sí, diafragma, ISO y velocidad. Entonces, si nosotros aumentamos un paso, vamos a hacer que todo el triángulo suba un paso. Reducimos, reduce un paso. Ahora estos van a tener puntos intermedios, normalmente por tercios, o sea, menos un tercio de paso, menos dos tercios. Pero si nosotros utilizamos un valor completo, le vamos a llamar un paso de luz. ¿Ok? Ahora sí. Esto chicos quiero que se quede en sus cabezas y esto quiero que
lo guarden y no lo apliquen solo en esta asignatura, sino lo apliquen en general. La exposición o la parte técnica jamás va a ser más importante que la idea misma, ¿ya? Siempre se debe adaptar a la idea toda la parte técnica, pero jamás al revés. Es de, no, porque nos falta, no podemos hacer para cumplir esta idea. No, traten de que se adapte la idea se adapte la parte técnica a esa idea, a la idea que tengan, y traten de sacarla. Ahora, si la idea es mala o buena, eso ya es debatible después de que se lo haga. Pero en sí, traten de cumplir el objetivo o cumplir su idea. ¿Qué es ISO? Viene parte de la Organización Internacional de Estandarización, pero eso, ¿para qué nos serviría estandarizar los sensores? Me lo repito lento. Organización Internacional para la Estandarización. ¿Para qué nos serviría estandarizar los sensores? Para ver que la carga electromagnética que se cargue en ese sensor sea la misma en todas las cámaras. Entonces que sea un estándar y se pueda manejar estos pasos de sensibilidad de manera similar y no tener un abismo de que para alguien 100 va a ser mucho más blanco que para otros. Para estandarizarlo, pues. Y repito, a más sensibilidad, más luz. Pero a más luz con ISO, o un sensor mucho más sensible, vamos a tener más ruido. No vamos a tener una imagen limpia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es paso de luz? Modificar cualquier exposición en general va a ser doblar la cantidad de luz o reducir la mitad. Pero hay puntos medios, repito. Los tercios. Vamos a multiplicar por 0,3, o sea, vamos a aumentar la tercera parte de luz para aumentar la sensibilidad y la recepción de toda esa carga en los fotocitos. ¿Ya? Ahora, la escala de pasos sensibilidad ISO siempre está por dobles. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 y así sucesivamente. Pero cada uno de estos tiene pasos intermedios. Y esos son aquellos que nos van a dar esa riqueza porque vamos a poder manejar en términos más limpios, más cercanos. Entonces, cada tercera parte o el espacio que tenemos entre 100 y 200, vamos a dividirlo entre 3. Ahí es donde va a aparecer el 125 de ISO o el más cercano que sería 130. Algunas cámaras ya permiten ajustar así de fino. Luego está el 160 o 160 de ISO. Me dio hambrita, perdón. Luego tenemos 200. Entre 200 y 400 vamos a tener de nuevo dos pasos. El 250 y el 320. Y seguimos aumentando. Entre el 400 y el 800 vamos a tener una diferencia mucho más notoria. Son 400 de ISO que tenemos que dividirlo entre 3. Entonces ahí tenemos a 500 y a 640. Y así sucesivamente. Hay buenas cámaras y cámaras que permiten tener dos ISOs base. Para ello voy a volver de nuevo aquí a la pantalla principal. Un ISO base va a ser el ISO mínimo que tengamos para grabar o para tomar una fotografía. Pero si tenemos dos ISOs bases, significa que vamos a tener dos puntos en el sensor donde no vamos a tener absolutamente nada de ruido. Por ejemplo, en Sony y en Canon, los ISOs base siempre están entre 125 y 200. Poner 100 de ISO sí va a tener ruido. Aunque no parezca, porque está menos, sí va a tener más ruido. Y su segundo ISO base, normalmente en Canon, llega al
y 6400, si no me equivoco. Es, sí, 5200, 6400, por ahí se va. Y en Sony, el ISO base para grabar es, bueno, depende del formato, va a ser 800 de ISO o 12600 de ISO. Entonces, en un ambiente de poca iluminación, poner 12800 de ISO que sea base y no tenga ruido es muy agradable. Es justo por eso que muchas productoras prefieren Sony. Justo por este tema, que tiene estos puntos base. Ahora, ¿podemos tener menos? Sí, depende del formato, repito. Si grabamos en un formato estándar, podemos grabar a 100 de ISO y no vamos a tener ruido. Y un segundo ISO base va a depender ya de la cámara que ustedes manejen y el modelo que tengan. Hasta acá, ¿hay dudas? En especial con este punto. ¿Hay dudas? Sí, no, tal vez puede ser. Dicen buenas noches. Armando. ¿Cómo están? Dicen, muy interesante esto del ISO. Y en cuanto manejando con Flash, eh, así, ¿cómo se lo puede decir? Así, otro equipo no incorporada a la cámara de pronto. eh, Más o menos, ¿cómo se podría regular estos dos elementos que es, digamos, el ISO y el flash, de pronto el flash? Pero no le hablo del flash de la propia cámara, sino el flash de mano, se dice el leak, ¿no? Ah, ya, utilizar un speedlight, un flash de mano, un flash externo. Exacto. Algo Súper. así, leak, Ya. más sencilla, digamos. A ver, en fotografía es muy distinto que en videografía o camarografía. ¿Ya? En fotografía, lo preferente es que utilicemos el ISO base, el ISO mínimo. Si tu cámara te permite ISO 100, perfecto. Si te permite ISO 200 como el mínimo, perfecto. Ahora, si tu cámara te permite ISO 50, ISO 35, la Sony A7 III lo permite. La Sony A7 IV lo permite. Las A6000 de Sony lo permiten. Las Canon R6, R5 creo, permite. Pero estos ISOs, si te das cuenta, ya son forzadísimos. Estamos generando oscuridad a través de quitarle electricidad al sensor. Entonces, lo mejor es que siempre se mantenga entre 100, 125 o 200. Ahora, depende de lo que vayas a fotografiar, que me dices que es con un flash. Puedes utilizar hasta ISO 400, pero la cantidad de iluminación que des con el flash y la calidad de luz que te permita, eso va a depender de qué esquema estés utilizando, uno, cuáles sean tus otros valores. Por ejemplo, en estudio es mejor que tú utilices un F8, F11. Si es para producto, normalmente es F10. Pero si quieres hacer una fotografía mucho más desenfocada, puedes utilizar un F4. Si vas a hacer macro, puedes utilizar F2, F2.8. Pero repito, va a depender de la cantidad o de los otros valores. Ahora bien, en Flash, así como en video, vamos a tener limitaciones en la velocidad. Cuando uses un flash externo, lo más seguro es que tengas una limitancia hasta 250, un 250 de segundo, como mucho un 320 de segundo. Si tienes sincronización de alta velocidad, puedes llegar a 2000, a 4000, pero eso ya depende del equipo que manejes. El ISO, repito, trata de mantenerlo lo más bajo. Ahora, cuando graben, muchachos, vamos a tener y vamos a ver a continuación que hay una velocidad marcada por la cantidad de fotogramas que se necesita. Entonces vamos a tener que jugarnos con ISO o con diafragma para que no varíe tanto el tema
los FPS, ¿ok? De cómo se ve cada FPS. Por lo que, respondiendo en cortito, lo mejor es tener un ISO base, mantenernos en el ISO base. Si es para flash, lo mínimo, o sea, el ISO base mínimo que tenga tu cámara. Y en temas de diafragma y velocidad va a depender ya del aspecto que quieras darle, etcétera. Muy independiente. Y la cantidad de fuerza que tenga tu flash externo, digamos, es un flash que tiene 60, puede lanzarte 65 watts de un destallazo. 80 ya, si quieres, de un destallazo. Ese número guía, si tú le pones al 100%, o sea, toda la fuerza bruta que tenga ese flash, tal vez sea mucha iluminación para lo que tú necesitas. Pero repito, esto es, ustedes tienen que ir moviéndose y balanceando, equilibrando la sensibilidad y el cómo van a capturar cada una de las tomas. Lo mismo con los flashes. Si tienen demasiada luz y está emitiendo mucha luz, reduces la porción. No te puedo decir exactamente con tal porque no va a tener sentido. Va a depender mucho del ambiente, la cantidad de luz, la cantidad de iluminación que te permita tu flash, los valores que tengas en cámara, etcétera. ¿Ok? Sí, no, tal vez puede ser. Sí, Lice, está perfecto, muchas gracias. Súper, hermano. Muy buena la explicación, Lice. Entonces, volvamos. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más tenía una pregunta? Creo que escuché ahí. Ok. Ay, perdón. Eh, ya. Hablemos de la apertura o del iris de la cámara. Lo que decíamos, la transmisión de luz. El iris es lo mismo que la apertura de de nuestros objetivos. ¿Ok? Le voy a bajar el volumen, estoy viendo con mucho. Ya. La apertura o el iris que tengamos para nuestros objetivos va a permitirnos controlar la profundidad que tengamos y la cantidad de luz que vamos a dejar pasar. Volvamos al principio, ¿qué es apertura? El diafragma, cuando se abre, es como nuestro iris, como el ojito. Si nosotros ponemos así nuestros dedos, vamos a evitar que pase cierta cantidad de luz. Ahora, si cerramos mucho más, vamos a dejar pasar menos cantidad de luz. Mientras más cerremos el diafragma o el iris, vamos a dejar pasar menos luz. Pero esto, ¿qué nos va a dar? ¿Qué ventaja tiene? Porque no es malo. Vamos a poder, uno, controlar mucho mejor los detalles. Por ejemplo, si ustedes buscan un enfoque, desenfocar el fondo, mejor dicho, pero tener mucho detalle en una cancha de fútbol, en una actividad de deporte, o ustedes están alejados, pueden poner F8 y si tienen un teleobjetivo, un 70, 105, 135, un 200, subimos hasta donde lleguen, quieren, pero un telefoto, ¿vamos a poder generar ese desenfoque? Sí. Si nosotros tenemos un 35 milímetros, que es una distancia focal más angular, y le ponemos a F11, pero ponemos a nuestro sujeto parado muy cerca de la cámara, y está en un prado muy largo, y al final si vemos montañas, el fondo igual va a terminar desenfocado, pero con un desenfoque donde se note los rasgos y tengamos mucho detalle en el sujeto principal. Entonces, ese mito de que, bueno, han debido ver en TikTok, en YouTube, en todo lado, de que sacar y tener la apertura más amplia para tener detalle es necesario, pues no. Ustedes pueden sacar desenfoque con un lente de kit, con los lentes más básicos, pero depende cómo lo manejen.
Por ejemplo, si yo me pongo frente de la cámara y tengo un clásico 18-55 de todas las cámaras, y sabemos que en general tiene un diafragma 3,5, 5,6. Consejo que les doy: no lo usen a 3,5, utilícenlo todo el tiempo a 5,6. ¿Por qué? Porque no se les va a variar el diafragma, van a tener una luz similar en todo el rango y van a poder despreocuparse de eso. Y ya manejen bien a qué distancia van a poner el sujeto para que se desenfoque. Fíjense, la cámara que tengo acá, voy a venirme aquí. La cámara que tengo aquí, miren, yo estoy enfocado, casi todo el ambiente está enfocado. Pero ¿qué pasa si pongo un elemento cerca de la cámara? Todo termina desenfocado. Por lo mismo, si ustedes están muy cerca del elemento, pues van a terminar desenfocando algo, porque vamos a focalizar un espacio. Entonces, si yo me alejo demasiado, pero detrás de mí el fondo está mucho más alejado, va a tener el mismo efecto. Vamos a poder enfocar bien en un sector y en lo demás va a estar desenfocado. Entonces, la apertura nos va a permitir dejar pasar más o menos luz y obtener más o menos profundidad de campo. Aquí el cuadro que les mencionaba. Todo lo que está con blanquito o con un verdecito más claro es área desenfocada. Y luego está el área de enfoque. Dependiendo de la apertura, que hay bastantes aperturas, fíjense. Tenemos F2.8, F10 y F22. Fíjense, a F22 logramos tener un gran rango, un amplio rango de enfoque. Pero después de este rango, igual termina desenfocado y tenemos un diafragma bien cerrado. A F10 vamos a reducir notoriamente la cantidad de espacio que vamos a tener para tener de profundidad de campo o área enfocada. Y ya ni hablamos en 2.8. Pero si se dan cuenta, en todas podemos terminar desenfocando algo que esté mucho más lejos del rango de enfoque. Entonces, sí tienen que ver una con otra, pero no porque tengan un lente más cerrado significa que no van a poder desenfocar las imágenes o el fondo. ¿Ok? Lo que tenemos acá, mientras el cuerpo está más cerca, el sujeto está más cerca de la cámara, vamos a tener más presencia. Pero si nosotros alejamos, o mejor dicho, cerramos el diafragma, los objetos que están por detrás van a entrar en la zona de enfoque, entonces vamos a notar más esa profundidad de campo. Ahora, bien ustedes pueden tener la apertura de diafragma o el iris del diafragma abierto al máximo porque quieren dar un efecto mucho más centrado, concentrar toda la noción, toda la información y atención al sujeto. Utilicen aperturas bajas, F1.4, 2.2.8, hasta 5.6 puede ser bajo. Pero si quieren notar el detalle del espacio, están utilizando gran angulares, están en un ambiente más cerrado, lo mejor es que ustedes tengan diafragmas o iris mucho más cerrados, mucho más grandes. Si ustedes trabajan en estudio, lo propio es mejor que tengan mucho más detalle a que les falte detalle por desenfocar. Lo que tenemos acá, fíjense. Elementos que están muy cerca se terminan desenfocando. Pero aquí si ponemos un diafragma muy cerrado, vamos a tener información. Y el fondo igual va a terminar desenfocado porque está lejos. Eso es, vamos a dar esa ilusión. ¿Ok? Entonces, hasta acá el tema de apertura. El tema de velocidad, sí, nos da. Lo vamos a hacer en 10 minutitos. Rápido para darle una vuelta y ya. Así que tomen apunte.
Más que la velocidad, lo que nos va a importar como camarógrafos y videógrafos es la frecuencia de la imagen o los FPS. ¿Qué cantidad de fotogramas de imágenes vamos a acumular en un segundo para tener esta frecuencia? Los FPS o los fotogramas por segundo van a ser ese cúmulo de imágenes para generar el efecto de movimiento. Entonces, las cámaras en general llegan a grabar a 60 cuadros. Casi toditas, absolutamente todas, graban entre 24, 30 o 60 fotogramas. Si nosotros utilizamos menor cantidad de fotogramas, vamos a necesitar menos velocidad para capturar cada fotograma y a su vez vamos a tener mucho más efecto de blandeo. Todo el ghosting, todo el movimiento se va a notar. Ahora, si nosotros necesitamos detallar cada movimiento y que se vea mucho más nítido, vamos a apuntar a una mayor cantidad de fotogramas. Esto es bien utilizado en las cámaras lentas. En un segundo tenemos que capturar toda la información posible y todos los detalles posibles para que ese movimiento, esa cámara lenta, se vea natural. Los 24 fotogramas están muy relacionados con el cine porque antes se grababa a esa frecuencia. Era estándar. 24 fotogramas en casi todo lado. ¿Hay menos o se puede grabar en menos cantidad de fotogramas? Sí, en animación es mejor que se utilicen 12 fotogramas. Es más, las primeras cámaras de uso doméstico grababan a 8 cuadros por segundo. O sea, era mucho menos notorio el movimiento, pero había. Y actualmente puede haber hasta 1000 fotogramas por segundo, 1500 fotogramas por segundo fácil. La velocidad de obturación, chicos, siempre va a ser igual al número de fotogramas por 2. O sea, si yo tengo 24 fotogramas, voy a tener alrededor de 48 de velocidad. El más cercano, 50. Si yo voy a utilizar 30 fotogramas para grabar, el doble es 60. Entonces lo dejo en un sesentavo de segundo. Si voy a utilizar 60 FPS o para hacer cámaras lentas, 60 voy a tener 120 de velocidad o 125, el más cercano. ¿Okay? ¿Esto por qué? Si se dan cuenta, cada partición va a ser igual. O sea, por cada uno de los fotogramas vamos a tener 2% de cada uno. De 60 cuadros o de 30 cuadros, que es el más claro. Lo vamos a doblar a 60 de velocidad. Cosa de que cada una de esas particiones, esos 60, dos se vayan para cada cuadro. Uno de entrada y otro de salida. Uno de entrada y otro de salida. Entonces, cosa de tener el movimiento clarito. ¿Me explico? Espero que sí. Entonces, en fotografía, Armando. Una consulta, bueno, siempre he tenido una duda así tan grande, pero que personalmente yo dije, ¿por qué de pronto el cine opta en poder grabar en, en la calidad 24 fotogramas por segundo y de pronto yo veo que 60 fotogramas por segundo es mucho más finito e incluso me compré dos cámaras que graban a 90, a 120 fotogramas por segundo y incluso las he programado, pero no me ha leído, no me he podido reproducir bien ni Premiere ni el Vegas Studio, pero yo dije, ¿cómo es que de pronto el cine graba en 24 fotogramas por segundo,
pero en el cine, en el cine y en la pantalla grande se le ve así tan finito. O sea, obviamente que no se pueden comparar cámaras tan profesionales así como las que graba el cine, obviamente, ¿no? Porque esas sí son, tal vez esa es la diferencia, ¿no? Porque esas sí son cámaras, digamos, de industria, diría yo. Y yo personalmente tal vez manejo una cámara que son, digamos, de trabajo, eh, no diría doméstico, ¿no? Pero sí de pronto tal vez digamos, ¿no? Una profesional así, ¿no? Pero resulta que tal vez también, hasta incluso los celulares, ¿no? Dicen que graban 60, 90 fotogramas por segundo, y graban en 4K y al momento de editarlas en la computadora se distorsiona y no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, estimado licenciado, de pronto? Bueno, es una curiosidad mía, ¿no? Acerca de los 24 fotogramas y 60 fotogramas. Entiendo que cuando se graba en 60 fotogramas, una edición puede realizarse, si uno lo quiere, por decir, una boda, quiere, no sé, tal vez darle el efecto de cámara lenta y se le ve bonito, infinito. Pero si yo le grabo en 30 fotogramas o en 29 fotogramas, que es, digamos, lo normal que de pronto tiene el programa, el Premiere o el Vegas Video. Pero si yo lo pongo, la hago en cámara lenta, se me distorsiona, se pixelea y todo eso. Entonces, he tenido una gran curiosidad, mi estimado licenciado, en todo eso. Y digo, ¿por qué en el cine de pronto graban 24 fotogramas, que es menos? Y yo vi eso. Y a veces, de pronto, tuve amigos que de pronto también grababan en 30, 29 fotogramas por segundo. Y yo les dije, ¿pero por qué no grabas en 30? Les dije, ¿no? Entonces, o sea, hay diferentes estilos, ¿no? Obviamente que cada uno tiene su toque, diría yo, o tal vez su técnica. ¿Cuál sería de pronto, licenciado? Tal vez, no sé, tal vez estoy yéndome más allá o saltándome del punto del que usted nos está enseñando, licenciado, No, tranqui. ¿no? A ver, Entonces, esa duda he tenido, mi estimado licenciado, muchas gracias. dale, Armando. Mira, cuando nosotros trabajamos con 24 fotogramas, a ver, voy a venirme aquí para responder. Si manejamos 24 fotogramas, uno, en el cine se ve mejor porque se graba con film. Muchas películas que ves a 24 fotogramas son grabadas con film, o sea, con la película. Todavía se usa. De hecho, Oppenheimer, Interestelar, Silencio frente de la batalla, las que les he mencionado, han sido grabadas con film. A 24 y a 30 fotogramas. ¿Ya? Han sido grabadas en ese rango. Pero ¿puedes hacer film con 60? Sí, puedes hacer film con 60. Son cámaras mucho más pesadas, mucho más, como tú llamas, de industria. Son cámaras de cine que permiten esta cualidad. Ahora, los que hacen cine digital casi siempre graban todo a 4, 6 o en 8K, pero a 60 cuadros. O sea, absolutamente toda la película está grabada en 60 cuadros, en su mayoría. ¿Esto por qué? Porque si por algún aspecto creativo queremos eh, hacer cámaras lentas, vamos a tener la posibilidad fácil de hacer la cámara lenta con 60 cuadros, a 4K. Por eso se le requiere tanto como estándar al tener 60 cuadros. Ahora bien, algunos sí utilizamos 30 cuadros, uno por tema de almacenamiento y otro, si no vas a utilizar cámaras lentas, ¿para qué vas a grabar en 60 cuadros? Es la pregunta. Porque casi todo se reproduce, o sea, casi todos los videos se reproducen en 30 cuadros, para que se vean naturales. Porque el tener el 60 cuadros sí se ve más nítido, se ve mucho más natural, pero es irreal al aspecto que tenemos común de cine, porque no es usual ver 60 cuadros en una película de cine. Al proyectarla, lo máximo que te permite es 60 Hz. Las pantallas que ahorita utilizamos
se mueven entre 60 y 140 Hz. Entonces, si el estándar es 60 para que se vea natural, lo mejor es que tú muestres 30 fotogramas. Si es animación, vas a notar y se necesitan menos fotogramas para que se vea natural, para que el movimiento se vea natural. Por eso se utiliza 12. Si nos vamos a las cámaras lentas, el tener 90 o 120 cuadros es útil, pero porque vamos a multiplicar esos 120 cuadros, o vamos a dividirlos, mejor dicho, entre 30 y vamos a tener como a un 4%, vamos a tener, mejor dicho, a un 25% de la velocidad. Para eso sirve, o sea, es un cálculo. Si nosotros utilizamos 60 cuadros, vamos a poner la velocidad al 50% y vamos a tener una cámara lenta. Ahora, con 30 cuadros, ¿puedo hacer cámara lenta? Sí, sí voy a utilizar 12 cuadros. Ahora, el problema de que en tus proyectos, ya sea en After Effects, en Premiere, en Sony Vegas, en CapCut, Filmora o en los que uses, no programas bien la cantidad de fotogramas para el proyecto, por más que cargues a 60 cuadros, van a terminar transformados a 30. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Calculo un segmento para 60 cuadros y lo acoplo. Pero si voy a trabajar con toda una línea de tiempo, y eso es adelantado, yo trabajo con toda una línea de tiempo, que es a 30 cuadros, por más que ponga un video a 120, tengo que calcular ese 120 y multiplicarlo, o tener que reducir la velocidad al 25%, digamos, cosa de que esté acorde a mi proyecto, o sea, para mi línea de tiempo. Es en ese punto donde no vamos a tener fallas. ¿Por qué? ¿Qué sucede con cada fotograma? No es que toman una fotografía completa, a menos que utilicen sistemas como Blackmagic o Red, Arri, que es grabar en RAW, se le llama RAW, ProRes, In o Lintra, que tiene, o sea, captura toda la imagen, que es mucha más información. Lo que normalmente se hace es capturas la mitad de arriba, la mitad de abajo, mitad de arriba, mitad de abajo. Entonces, en ese movimiento nosotros no lo percibimos porque es en menos de un segundo, pero vamos a tener la capacidad de tener mitad arriba y mitad abajo. Entonces, si yo cargo 60 cuadros en una línea de tiempo de 30 y no lo transformo bien, voy a tener puntos en los que esté la mitad de arriba. Entonces, la computadora va a interpretar y ahí es donde empieza a generar esos pixelados feos, porque está trabajando para interpretar cada cuadro. ¿Ok? Por eso es importante, y volvamos al tema, que calculemos bien la velocidad y los fotogramas. ¿Para qué necesitamos 60 si normalmente todo se ve en 30 cuadros? ¿Para qué necesitamos una cámara lenta si no voy a usar cámara lenta? Ahora, si voy a utilizar cámara lenta en alguna parte del video, ¿es mejor que todo lo grabe a 60? Sí, lo transformo a 30 cuadros y los segmentos que quiero de cámara lenta lo utilizo. Punto final. Pero recordemos, si necesito o si voy a utilizar 60 cuadros, necesito una velocidad más elevada, 120. Entonces, si es de noche y quiero utilizar 60 cuadros, con 120 voy a cerrar demasiado, voy a tener mucha menos luz y voy a tener que forzar el ISO o abrir más en la apertura. Entonces ya cambio mi triángulo de exposición. Lo mismo sucede de forma inversa. Si yo tengo o voy a utilizar 24 cuadros, voy a necesitar 50 de velocidad. Entonces puede que corra el riesgo de tener mucha cantidad de luz. Pero si es lo que necesito, o cierro el diafragma, o le bajo el ISO, o le pongo un filtro ND y ya está. Además, si ustedes graban a 24 cuadros, el almacenamiento es mínimo. O sea, van a necesitar menos almacenamiento. Al proceso de editar se les va a hacer más rápido porque no van a utilizar cámaras lentas. El look y el movimiento, este bandeo, fíjense mi mano, va a tener cierta trepidación, ese ghosting clásico del cine. A muchos les gusta, a otros no.
Entonces podemos utilizar la versión digital, que es 30 o 29 cuadros. Repito, depende el para qué. Si no saben el por qué utilizan 24 cuadros, no lo usen. Manténganse en el estándar. Si no van a utilizar cámaras lentas, utilicen 30 cuadros. Ya está. Ahora, si necesitan cámara lenta, utilicen 60, 90, 120, 200, 240. Si es que sí lo necesitasen. Que son puntos específicos. Pero depende del por qué y cómo vamos a manejar la iluminación para que se vea bien. Porque mucho de esto influye en la iluminación. Y eso es a lo que vamos a ir. Pero de momento creo que se entendió o no se entendió, Armando. Sí, licenciado, muchas gracias. Y la verdad, tiene usted mucha razón en cuanto dice, ¿no? ¿Para qué, digamos, vamos a programar, digamos, nuestra cámara o el software en el que vamos a trabajar 24 o 60 fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, personalmente, entonces yo me doy cuenta que ahora sí tengo que trabajar en 60 porque a veces hago un resumen de pronto de las pequeñas partes, de pronto de los momentos más importantes de un video y a veces quiero que vaya en cámara lenta y sí me va a servir de muchísimo, licenciado. Y otra cosa que también sí, usted dijo algo bien importante, es que cuando, digamos, yo grabé sin querer, así, y eso me ha pasado alguna vez con alguna cámara, 29 fotogramas por segundo, y la pasé al Adobe Premiere o al Vegas Video Pro, me dice, no, usted desea grabar con fotogramas que están en el video o desea personalizarlo. Entonces yo siempre lo personalizo a 60 fotogramas y el video de esa forma de pronto se me vuelve, digamos, algo más finito, algo así, ¿no? Licenciado. Licenciado, otra pregunta más para que sea tan preguntón en esto, es que usted sabe que yo soy tan curioso en estas cosas. Eh, el iris y el diafragma, bueno, el iris en la filmadora es lo que vi y el diafragma sería en la cámara fotográfica, licenciado, o cuál sería de pronto algo que de pronto hacen pareja, la cual, porque yo vi, me he dado cuenta cuando una vez a un amigo le dije, iris decía, ¿no? Y yo lo comentaba y se volvía más, y esto le aumento los regalos y me dice, no, dale todo, me dijo, ¿no? Así, una anécdota, yo dije, todo, y le di todo así y se volvió blanco y le bajó la ganancia, ¿no? Y, y su video salió tan hermoso, o sea, era para mí el video, ¿no? Y yo cuando lo editaba decía, qué bien, de ahí me acuerdo del iris, pero exactamente no sé qué función tiene el iris, porque lo único que sé es que si yo presiono ese botón y le doy al 100% el iris, tengo, no sé, una imagen finita, así. Y Ya. A ver, obviamente trabajando con la ganancia. Eso lo firma con la licencia. en las cámaras que son filmadoras, las Handycam, seguro era una Handycam, porque Sony utiliza el término iris para su apertura en las Handycam. Cuando sumes el iris, normalmente en las cámaras, estas que son las Handycams o los de prosumer, esas camaritas que son de mano, o unas filmadoras antes, eh, el iris lo mencionaban como el diafragma, o sea, lo vendían como el diafragma. Ese es donde hay que tener cuidado con los términos comerciales, porque si hablamos de ganancia, vamos a ver que estamos forzando a nuestro sensor a recibir información. Ahora, el iris como tal es de los objetivos, no es de la cámara. Los iris, en vez del diafragma que conocemos, está utilizado para lentes que permiten mayor transmitancia de luz. Lentes de cine, anamórficos. Lentes de fotografía es mejor que se mantengan en apertura. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen tanta similitud? La apertura va a ser abrir hojillas. A ver, imagina que aquí tenemos aquí el centrito está el diafragma. Al mover las hojillas vamos a tratar de permitir más paso. Cerramos las hojillas, vamos a dejar que pase menos luz. En cambio, el iris no solo tiene que ver con las hojillas,
sino con todos los vidrios, cristales, micas o diamantinas que tenga delante para permitir pasar la luz. Y estos están ordenados de distinta forma, no como los lentes de fotografía. Por eso son más manuales. Por eso no tiene tanta tecnología digital y automatizada para que tú hagas. Es manual, porque vamos a mover y reorganizar los cristales para nuestra necesidad, para que pase más luz. Ahora, lo que tú dices que dejaba pasar mucha más luz y modificaba la ganancia. Al dejar pasar más luz y bajarle la ganancia, estás equilibrando el triángulo de exposición. O sea, has bajado el iris, o sea, has abierto más la apertura, si quieres verlo así, y lo demás ha empezado a bajar. Entonces, las cámaras que son las handycams o las cámaras que son de filmación, fuerzan menos su sensor porque son sensores mucho más chiquititos, fuerzan menos el sensor, equilibran mejor con el diafragma, entonces tenemos una luz mucho más limpia. Por eso les digo, traten de tener su ISO base. Si el diafragma va a estar abierto, vamos a tener la necesidad de utilizar menos ISO y una velocidad más cerrada, si es fotografía. Si es video, vamos a bajarle el ISO al mínimo y tenemos que tapar con un filtro ND para evitar pasar más luz. Ahora, no es una regla que tengan que mantener para la velocidad de obturación. Pueden doblarla. Si quieren así, doblenla, triplíquenla, pero mantengan siempre los múltiplos de sus fotogramas, para que así tengamos una imagen más limpia, menos crispada. No vamos a tener estos, fíjense aquí, incluso en el negro se ve mucho ruido. Entonces, si nosotros bajamos la apertura, puede que necesitemos menos luz, porque ya tenemos más paso. Entonces vamos a forzar menos el sensor y ya está. Es eso, Armando. El iris en las cámaras filmadoras comúnmente está relacionado al diafragma, solo que lo venden de la misma forma. Licenciado, la verdad, sí me ha aclarado algo muy importante, algo que yo tenía duda y la verdad creo que ha sido entonces esa la razón por la cual, porque mire, hasta yo mi cámara la vi como que me habían engañado, pese que era caro, y de pronto que no, que mis imágenes me salían a veces oscuras, muy en blanco y negro, pero yo no sabía manejarla muy bien. Y obviamente creo que obviamente la cámara hay que saberla manejar bien, licenciado. Y poco a poco de pronto, ¿no? Cuando usted habló del iris me he acordado y creo que son eh, eh, cosas muy importantes, detalles muy importantes las cuales que hay que saber y no. Y de pronto los alumnos, los compañeros también están ahí. eh, y yo pienso que sí les va a servir la experiencia que, bueno, yo ya viví, ¿no? Porque yo viví esa experiencia de que mi imagen me salía oscuro, me salía con granitos, me salía eh, eh, em, temblando. Si había una pantalla detrás de un personaje, me salía la pantalla temblando y no sabía por qué era eso, pero hay eh, muchos detalles que hay que de pronto aprender de una cámara, licenciado. A veces, por eso a veces dicen, ¿no? Que a veces cualquiera puede filmar, cualquiera puede hacer foto, ¿no? Pero hay detalles de las cuales uno puede apreciar eh, en cuanto a aprenderlas y poder hacer una bonita imagen, licenciado. Y creo que sí, el iris es muy importante entonces en una cámara filmadora y tanto como la apertura en una cámara fotográfica, licenciado. Súper. Sí, en efecto, Armando. Dale, querido, no hay ningún problema con tu pregunta. Más bien, espero se haya respondido. Chicos, no nos va a dar más tiempo porque tienen que hacer su actividad. Van a tener la misma cantidad de tiempo para realizarlo. Y lo que hemos hablado hace rato, ¿no? De investigar. Para refrescarles tantito, son películas con los lentes esféricos, anamórficos, una con 35 milímetros y documentales que hayan sido grabados similar. Lo que les he pedido es uno. Entonces, háganlo. Vamos a tener el tiempito, nos sobran como 10 minutos, así no se acumulan actividades.
Y de hecho, sí, lo que menciona Armando es cierto con sus cámaras y ese es el consejo final que les dejo para esta clase. La cámara que tengan, por más que sea la de su celular, aprendan a utilizar a fondo. Algo que recientemente he estado leyendo, uno tiene que, para mejorar, tiene que tener dominio de su zona de confort. Porque si no tienes dominio de la zona de confort te dominará. Entonces, si ustedes graban con celular, perfecto. Dominen su celular. Cuando lleguen a una cámara se les va a hacer mucho más fácil. Luego con esa primera cámara, domínenla. Háganla polvo. Practiquen, 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 practiquen. Toquen todo lo del menú. Descubran cómo es. Una vez terminen y dominen su cámara, adquieran otra. Adquieran otros objetivos. Adquieran otra visión. Pero dominen cada uno de sus aspectos. Si no dominan, pues se van a retener. ¿Ok? Dicho eso, muchachos, les agradezco su atención. Voy a dejar y voy a terminar ¿Dónde está? El stream hasta aquí. Toda la grabación hasta aquí, que han sido, esta vez ha sido larga, son de 2 horas. A ver, le pondremos. Así que llegamos al final de la clase, hemos llegado al final de esta clase. De nuevo, muchas gracias muchachos por su atención. Espero hayan aprendido, espero hayan disfrutado de esta clase. Si están comiendo o tomando un tecito, pues perfecto, provecho para todos. Y a quienes vuelvan a ver esto y lleguen al final, un punto extra si es que llegan al final del video viéndolo completo. Saben que se ven las estadísticas, así que bien por ustedes. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios o pueden escribir al grupo de WhatsApp. Dicho eso, muchachos, terminamos la grabación hasta